Muy buen día tengan todos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una reflexión catequética en torno a la Eucaristía. Quiero hacer énfasis en que esto de catequética significa que lo voy a realizar de una forma pedagógica para acercar el mensaje sobre la Eucaristía a la forma de pensar de algunas personas. Pero no necesariamente esto va a ser claro para todos. Y significa también que para fortalecer esto que quiero explicar es y será necesario que vayan al catecismo. Bien, en primer lugar quiero aclarar que este video tiene relación con esa diferencia semántica de lo que es la Eucaristía, es decir, que muchas personas entienden cosas diferentes y es lamentable, principalmente cuando caemos en cuenta de que muchas de esas personas comulgan sin tener conciencia plena de lo que están haciendo. Algunas, en primer lugar, consideran que la Eucaristía es algo extraño, que no les interesa qué significa, pero que en realidad tiene una ventaja social y es generar arraigo en esas personas, conexión con su cultura, porque el hecho de que vayan a la Eucaristía es un hecho simplemente cultural, no trasciende en ellos y no tiene tampoco ningún valor positivo, más allá de la simple conexión con su cultura, con sus antepasados, etc. Ya en segundo lugar vemos que otras personas se acercan a la Eucaristía con un sentido religioso y espiritual, pero se quedan solo en el significado, en el sentido, es decir, porque ellos quieren darle un sentido a la Eucaristía. O sea que la Eucaristía sigue siendo alguna cosa extraña, a la cual ellos le quieren fortalecer un significado según el cual ellos se están uniendo a la Iglesia, se están uniendo a Cristo. Es decir, es una comunión realmente para estas personas, pero es una comunión superficial, porque no reconocen la presencia real de Cristo allí, simplemente lo ven como un signo. Y tenemos otras personas, ya en tercer lugar, en realidad son personas que reconocen a Cristo allí presente en la Eucaristía. Pero entonces, ya que esta es la doctrina de la Iglesia, hay que comprenderla un poco mejor. Entonces ahora sí pasemos a la explicación, porque lo que hemos dicho hasta ahora es simplemente la realidad, eso es lo que está ocurriendo. No significa que todas estas posturas sean válidas. La postura válida es la que enseña la Iglesia. Ahora, ¿en qué consiste la postura de la Iglesia? Pues resumámoslo de la siguiente forma. Cristo está presente en la Eucaristía, porque la Eucaristía es el sacrificio de Cristo y es nuestra comunión con Cristo, pero Cristo actualmente, o sea, un Cristo resucitado. La pregunta es, ¿cómo es posible esto? Y la respuesta es bastante complicada y yo intentaré acercarles a la comprensión de este misterio, que como es un misterio, no vale la pena pretender una comprensión absoluta, sino una adhesión plena de nuestra voluntad en ese momento de la Eucaristía. Entonces, en un primer momento habría que hacer un acercamiento bíblico. Entonces yo les propongo a ustedes que lo hagan con los diferentes textos, tanto el de la Última Cena como el texto de San Pablo cuando explica con qué comulgamos cuando estamos comulgando el cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera. Y también un texto que les voy a proponer a continuación y es ese texto hermoso del Camino de Emaús. Y tengamos presente cómo en el camino de Emaús hay dos discípulos que están cabizbajos, que están derrotados y que se acerca a Cristo y que Él no se da a conocer allí, simplemente se acerca a ellos y lo que sí da a conocer es su explicación sobre las Escrituras y sobre lo que ocurrió en Jerusalén con Cristo, con la crucifixión y cómo deberían estar esperando la resurrección. Y resulta que ellos lo comprenden, pero no es suficiente. Esa palabra explicada no es suficiente, sino que en el momento en que parten el pan y que Él realiza la bendición, allí ellos lo reconocen. Pero ojo, el texto nos dice una cosa muy interesante y es que Él desaparece a sus ojos, pero ellos quedan llenos de alegría y se van inmediatamente a explicar eso a los apóstoles. Digamos que se van a predicar. Entonces vemos cómo es en el pan en donde queda la presencia de Cristo, pero ya a Él no lo ven. Entonces ese texto es interesante para ir profundizando un poco sobre esta gran verdad que nos transmite la Iglesia. Y es que en el pan está Cristo presente, aunque el pan no nos lo permite ver. Claro, lo seguimos viendo como pan, pero es el cuerpo de Cristo que Él ya había dicho que habríamos que comer si queríamos tener parte en Él. Entonces, este es un primer adelanto. Tenemos al sacramento de la Eucaristía como presencia verdadera de Cristo allí. Y el texto de los discípulos de Emaús nos muestra cómo ellos
a pesar de que estaban cabizbajos, de que incluso le pidieron a Jesús que se quedara con ellos porque ya era tarde, era de noche y había que hacer campamento, por decirlo así. Entonces, ellos que están así, son ellos los que quieren ir a predicar, se van inmediatamente. O eso es lo que podemos comprender allí. Por lo tanto, esta Eucaristía les da fuerza. Bien, pero hay otra pregunta. ¿Cómo es posible que el sacramento de la Eucaristía sea la actualización de la crucifixión y al mismo tiempo sea la comunión con un Cristo resucitado? Y resulta que esto solo se puede explicar desde una perspectiva un poco más filosófica. Es decir, desde unas ideas y unos conceptos un poco más elaborados para que tengan coherencia con el mundo en el que vivimos y no se queden simplemente como un mito bien bonito que se supone que sucede, pero que no tiene una explicación. No, en realidad sí la tiene. Y podríamos hablar mucho sobre el tema. Sin embargo, yo voy a tratar de ser muy sintético. Y es que, en primer lugar, debemos entender que Dios es el ser eterno y todopoderoso. ¿Qué significa eternidad? Significa que el tiempo y el espacio no lo sujetan, no lo condicionan. Porque pues el tiempo y el espacio son las coordenadas en las cuales comprendemos el mundo, es decir, la creación. Lo que Dios creó pues no puede condicionarlo a Él mismo. Entonces Dios, que es eterno, no está sujeto al tiempo y no está sujeto al espacio. Esa crucifixión, ese milagro de la cruz, es un hecho histórico, por lo tanto todos deberíamos suponerlo en el pasado. Pero para Dios, que no está condicionado por el tiempo y el espacio, tanto el pasado como el futuro Él los ve como un presente. Esa es una forma de hablar nuestra, no significa que sea exactamente así, pero es lo más cercano a lo que podemos llegar. Dios no nos ve en el pasado y en el futuro, sino en un presente pleno que es la eternidad, que es Dios mismo. Dios nos comprende en nuestro pasado y presente y futuro como un presente. La crucifixión es presente entonces. Para nosotros no, para Dios sí. La resurrección también fue un hecho, ya para nosotros sucedió, pero es presente para Dios, está dentro de la eternidad. La carta a los Hebreos nos podría permitir comprender eso, sobre todo cuando habla de Cristo como sumo y eterno sacerdote. Allí vemos un poco más claro el asunto, es decir, entendiendo lo que voy a explicar y entendiendo la carta a los Hebreos, podemos acercarnos a la comprensión, siempre teniendo claridad de que si lo entendemos plenamente estamos equivocados. A Dios no lo podemos entender plenamente. Entonces, como Dios es eterno y la muerte y resurrección de Cristo ya está en el plano de lo eterno y no en el plano físico material, por esa razón la Eucaristía es una entrada a esa eternidad, es decir, es como una ventana para ver lo que sucede, lo que para nosotros sucedió, pero para Dios es un presente. Y no es que, es decir, no vamos a llevar esto al plano humano y entonces vamos a terminar diciendo que Dios está eternamente sufriendo en la cruz, porque no es esa la idea. Lo que sí es y lo que sí podemos entender es que para Dios eso es un presente, es decir, nuestra salvación está aconteciendo en el presente de Dios, en esa eternidad de Dios. Pero también su resurrección está aconteciendo y un Cristo resucitado está a la diestra del Padre, en ese presente de la eternidad. Y que por lo tanto no es que Dios envió a su Hijo único para que redimiera de ahí hacia el presente, no. Ya sabemos, y la carta a los Hebreos una vez más nos puede aclarar esto, es que también los que estaban antes de Cristo han recibido esa redención. Y este tema nos puede también ayudar a entender eso de la pureza de María, de la Inmaculada Concepción. También tiene que ver con esto. Es decir, no es con ella que tiene que ver, es con la eternidad de Dios y el sacrificio de la cruz. Y la Eucaristía entonces se explica, o medianamente se alcanza a entender, comprendiendo también a Dios como un ser eterno y comprendiendo el sacrificio de la cruz como un sacrificio que ha acontecido en el Espíritu, por decirlo de esa forma, en la eternidad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que algunas personas nos acusan de hacer sufrir a Cristo constantemente en cada Eucaristía. Es decir, ellos creen que nosotros pensamos que así es la situación y resulta que no. La Eucaristía es como esa ventana al sacrificio de la cruz.
Pero una ventana significa que no es una pantalla de televisión que nos está representando el sacrificio, sino que lo estamos viendo realmente. Pero ese verlo realmente es vedado por las especies de pan y vino, porque allí está presente, pero está oculto al mismo tiempo. Entonces, la Eucaristía es realmente el encuentro con un Cristo que se está entregando por nosotros y que está resucitando para acercarnos, para vencer la muerte y acercarnos a la vida eterna, llevarnos a la vida eterna. Entonces, si nosotros comprendemos eso, podemos estar un poco más preparados para entender la Eucaristía. Pero solo comprenderla con nuestra mente no será suficiente. Yo les invito a meditarla en profundidad, a leer el catecismo, a acercarnos a los padres de la Iglesia, a los doctores de la Iglesia, al magisterio vivo de la Iglesia, y allí comprender mejor, pero sumarle a todo esto una vivencia real de la Eucaristía. Y si no estás seguro todavía, no te acerques. Pero la seguridad no vendrá de las ideas, sino que vendrá de que tú permitas que realmente Cristo resucite en ti. Es decir, que esa resurrección única de Cristo valga también para ti y realice y se efectúe también en tu vida. Es más, desde esa perspectiva desde la que podemos comprender la Eucaristía. Si simplemente la vemos como un signo, como un acontecimiento cultural o como cualquier otra cosa, eso no tiene una validez para nosotros. Tiene una validez por sí misma, pero como nosotros somos seres libres, al actuar de esta manera no permitiremos que Dios actúe en nuestras vidas. Espero no haber sido herético en esto que he dicho, sí, porque a veces queremos decir las cosas con unas palabras que de pronto conducen a las personas a ver otra cosa, a entender otra cosa. Espero no haber hecho esto, y si así fue, por favor, remítanse al catecismo. Muchas gracias por escuchar. Dios les bendiga.